Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, en este caso para que vean cómo va funcionando una clave dicotómica. Entonces, como ya les había mencionado anteriormente, en este tipo de claves es por presencia o ausencia de ciertas características. Y generalmente estas son características taxonómicas propias del grupo. En este caso queremos llegar a un grupo en concreto de helechos, que es el género Adiantum. Pero para esto tenemos que tener bien definidos qué caracteriza a los helechos. En este caso vamos a tener un pequeño ejemplar aquí que nos va a decir las características. La primera de ellas es la forma en la que se reproducen. Los helechos se reproducen a través de esporas en unas estructuras llamadas soros, que por lo general se encuentran en la parte inferior de las hojas. ¿Qué más? También tenemos que van a salir de un pequeño tallo modificado que se conoce como rizoma, que es el que tenemos aquí. Por lo general es un tallo corto y va a estar protegido por algunas estructuras, o en algunos casos también va a ser liso, pero como pueden observar es un tallo a partir del cual nacen todas las hojas. Y otra característica importante es la forma en la que sus hojas se desenvuelven. Tenemos aquí una fronda, una hoja, que la característica principal es eso, que cuando son muy jóvenes, cuando recién están saliendo desde el rizoma, van a estar enrolladas como una especie de espiral, una colita de mono, y conforme van madurando se van expandiendo y ya toman la forma que van a llevar de adultos. En el caso de las hojas también tenemos una característica importante, que es que van a tener un peciolo en la mayoría de los casos. Va a haber ejemplares, excepciones, que no van a presentar este peciolo, pero que sí van a tener una nervadura central y a partir de ella se van a ramificar. Ya a estas ramificaciones se les conoce como pinas. Bueno, ahora aquí tenemos ya nuestros ejemplares. Vamos a hacer la determinación de cuáles son helechos o no. Entonces, como ya lo habíamos visto, los helechos se reproducen a través de esporas en los soros. Por lo tanto, no van a producirnos flores. Entonces, aquí tenemos un ejemplar que tiene flores, son unas flores amarillas. Por lo tanto, ya podemos descartar porque pues precisamente la presencia de flores no es una característica del grupo, no es una característica de los helechos. Ahora bien, las hojas. En el caso de los helechos no se les conoce como hojas propiamente, porque carecen de toda la complejidad que presentan las hojas de las plantas con flores. Entonces tenemos, como ya les había mencionado, el peciolo, el raquis y sus divisiones que se les va a llamar pinas. Tenemos aquí otro ejemplar que, como pueden ver, tiene la división y tiene sus ramificaciones. Sin embargo, este no es un helecho. Otra característica importante de los helechos es que su sistema conductor, el sistema, podríamos decir, como vascular, que es a través del cual ellos van a transportar internamente sus nutrientes o las sustancias que necesitan para sobrevivir, no es muy complejo. Entonces, también al compararlos con plantas con flores, el de las plantas con flores es muy complejo. Estas características las tendríamos que ver a nivel de microscopio, pero aquí podemos observar que es un tallo ya bastante largo, un tallo aéreo, que posteriormente en este caso va a producir madera, y este sabemos entonces que no puede ser considerado un helecho. Entonces también quedaría descartado de... Lo mismo ocurre con el ejemplar de este lado, va a presentar lo mismo, este tallo no modificado, sino un poco más complejo, y también, aunque tiene las hojas divididas y sus ramificaciones, tampoco vamos a observar estructuras reproductivas en la parte inferior de la hoja. Entonces también queda descartado. En el caso de estos ejemplares que tenemos aquí en la mesa, la mayoría de ellos le podemos observar las estructuras reproductivas debajo de las hojas. Vemos que presentan un tallo, sus ramificaciones, y en el caso de este, que debido al tamaño de las demás no podemos mostrar sus rizomas, pero tiene aquí su rizoma, entonces cumplen con las características de un helecho. Ahora que ya tenemos bien definidas las características del grupo de los helechos, vamos a ver qué ejemplares corresponden al grupo de interés, que es los del género Adiantum. Unas características que nos marca la literatura para este género es la división de sus hojas o de sus frondas. Entonces vamos a tener que siempre van a ser frondas ramificadas. Entonces vemos que la mayoría de los ejemplares cumplen con esa característica, exceptuando esta.
Esta es un tipo de helecho, que va a presentar una fronda completa. Entonces, como pueden ver, no presenta las ramificaciones. Sabemos que es un helecho porque en la parte inferior de la hoja va a presentar sus estructuras reproductivas, los soros, que contienen a las esporas. Entonces es un helecho, pero no sería del género Adiantum, precisamente porque no tiene esas ramificaciones y por lo tanto queda descartado de nuestras categorías. Ahora bien, ya tenemos a todas las que tienen sus frondas ramificadas. ¿Qué otra característica podemos mencionar del género Adiantum? Otra característica es que son helechos rastreros o que crecen al ras del suelo. Entonces sus rizomas, que ya lo veíamos, es un tipo de tallo modificado, van a ser muy cortos y generalmente no van a elongarse tanto. Entonces, como les mencioné, debido a que poner los rizomas de cada uno de los ejemplares sería un poco complejo por el tamaño de las plantas, pero en casi todos es un rizoma muy corto, entonces, exceptuando este. Este presenta un tipo de crecimiento tipo enredadera. Entonces, es un tipo de helecho, sí, que presenta soros, va a presentar un sistema vascular rudimentario, pero no entraría dentro del género Adiantum porque su tipo de crecimiento es más como el de una enredadera, no es un tallo rastrero, es un tallo que logra alargarse mucho. Entonces también quedaría descartado. Ahora tenemos ya aquí los ejemplares. ¿Qué otra característica distingue al grupo Adiantum? El color de los peciolos de sus frondas. Generalmente va a ser un color entre rojizo muy oscuro a pardo o casi negro. Y también la textura o las ornamentaciones que va a presentar ese tallo a lo largo de su superficie. En el caso de Adiantum, el tallo, el peciolo, es un tallo, se dice glabro, o va a presentar muy pocas ornamentaciones, como pueden ser pelos o pequeñas glándulas o escamas. Entonces, en el caso de Adiantum casi no las va a poseer. Vemos, por ejemplo, este ejemplar tiene un raquis que no corresponde el color es verde, espero se logre apreciar, pero tiene algunas pequeñas como escamas en toda su superficie. Entonces este de plano no entraría en esta categoría del género Adiantum. Tenemos este otro caso en el que sí efectivamente se cumple la característica. Es un tallo liso y presenta un color rojizo. Lo mismo los demás, como pueden observar, todos presentan ese tallo liso de un color oscuro a rojizo y pues ya nuestro número de ejemplares se está reduciendo. Otra característica del género Adiantum es la textura de sus pinas. ¿Cómo van a ser sus pinas? Van a tener una característica más como delgada, membranosa, y en el caso de este género también van a presentar una forma como de vela, la vela de un barco se podría decir. Entonces vemos los demás, casi todos presentan ese tipo de característica, exceptuando esta. Entonces, esta presenta pinas en forma como de alargada, una forma más como de lanza, punta de lanza. También vemos que no es tan delgada, presenta una estructura más como de cuero delgado. Entonces podemos desechar este ejemplar porque a pesar de que cumplía con las demás características, ya en la forma y la textura de las pinas ya no corresponden. Entonces también quedaría descartado. Los 4 ejemplares que nos quedan, vamos a ver si corresponden realmente a las características del género Adiantum. Vemos, pues en este caso no podrán ver los rizomas, pero todos corresponden a un rizoma de este tipo. Un rizoma corto, a partir del cual salen las hojas y que además es un rizoma rastrero muy pegado al suelo. Los raquis y también el peciolo, que van a ser negro a pardo muy oscuro, casi negro, o rojizo muy oscuro también. Entonces todos presentan esa característica. Y la forma de las pinas, ¿cómo son? Pues son membranosas, van a tener una forma así como de vela de barco y pues sí se corresponde. Entonces podemos decir que estos 4 ejemplares corresponden al género Adiantum. Ahora que ya tenemos los 4 ejemplares que sabemos que pertenecen al género Adiantum, vamos a tratar de determinar cada uno de los ejemplares hasta su respectiva especie. Porque recuerden que dentro de las categorías taxonómicas la más inferior es la de la especie, es la que generalmente más nos interesa,
debido a los fines de nuestra investigación principalmente. Dentro de estas características, que ahora van a ser un poco más precisas en cuanto a cada especie, vamos a presentar, por ejemplo, la forma de las hojas, de las hojas. Es decir, tienen una hoja amplia, tienen una hoja angosta, una hoja en forma como de lanza o una hoja en forma como de corazón. Entonces, esas son características taxonómicas que nos van a poder servir para diferenciar cada una de las especies. Entonces, ya vimos cuál es la forma de la hoja, o también llamada fronda, y vimos que cada una pues es diferente. Entonces, sabemos hasta ahora que son especies, o pueden ser especies diferentes del género Adiantum. ¿Qué características también tenemos en este caso? Vamos a observar que en el caso de las pinas van a presentar, se va a poder observar el margen, sus venas por encima. Entonces también tiene una coloración, en este caso es un poco más oscura que las de otras especies, y la forma en que se ramifican. Entonces también vamos a observar eso en las demás especies para ver cuáles son las diferencias en cada una, y van a observar que esas características nos van a llevar precisamente a la especie como tal. Tenemos en este caso es un Adiantum latifolium. Esta se va a caracterizar sobre todo por la coloración de sus pinas, la forma en la que están acomodados los soros debajo de las pinas y el número de ellos. Generalmente esa última característica solamente se va a poder observar con un microscopio o con una lupa, pero también el número de veces que se está ramificando nos va a dar un buen indicativo hacia la especie. Entonces vemos que aquí se va a ramificar 2 veces. Entonces tenemos el eje central, se ramifica una y otra vez. Entonces es un tipo de fronda bipinada. Acá tenemos otro ejemplar. Como pueden ver, ese es el eje central. Se divide 1, 2, 3. Esta sería tripinada. Se ramifica 3 veces. En el caso de esta, se ramifica 2. Vemos que está el raquis. Aquí está el raquis. Vemos que tiene un pequeño tallo en la base, y a partir de él ya sale la pina. Entonces es también 2 pinada. Y en el caso de esta vamos a poder observar que tenemos el raquis, 1 división, 2 divisiones, y en algunos casos tiene hasta 3 divisiones. Entonces este sería 3 pinada. Entonces estas características vamos a poder decir que cada una corresponde a una especie distinta. Ahora, la forma de sus pinas, ¿cómo es? Ya les había mencionado que tienen unas pinas amplias en forma como de vela de barco, pero estas también van a tener características un poco ya más precisas, como por ejemplo la forma de sus bordes. Es un borde, podríamos llamarlo como lobulado. Entonces, ¿cuántas veces está partido ese borde? ¿Qué tan profundos son los lóbulos? Si son lóbulos un poco más enteros. Si tienen forma, por ejemplo, como de abanico, o forma de una un poco más geométrica, como de trapecio, o una forma triangular. Entonces vemos que en este caso sería una forma más como triangular. Esta es la que les mencionaba, que tiene forma como de un trapecio. En este caso es la que parece más como un abanico. Y por acá tenemos una que tiene más que nada una forma como de vela, pero que tiene los lóbulos muy acusados, son muy prominentes. Entonces ya tenemos otra característica que nos permite diferenciar entre estas 4 especies. La forma en la que van creciendo nos permite ya diferenciar que, por ejemplo, esta presenta un crecimiento bastante elongado. Pueden ser que lleguen hasta los 40 centímetros de largo, y las ramificaciones. Además, en el caso de esta va a presentar una pequeña sección de color rojizo. Entonces esa ya es una característica determinante para esta especie. Pertenece a la especie Adiantum cocinum, que precisamente es por esta característica que presenta las puntas de sus frondas son de un color rojizo. Además de todas las demás características que ya hemos venido viendo, ya hemos venido manejando. Ahora, estas dos se parecen bastante porque pues presentan los soros en los bordes de sus pinas, además de que la forma de la pina también es bastante parecida. Sin embargo, el tamaño ya nos dice algo. El tamaño de estos ejemplares
es mucho mayor al de este. Estos generalmente alcanzan hasta los 50 o los 60 centímetros, mientras que estos no pasan de los 20 o 30. Otra cosa que podemos observar aquí y que es característica de esta especie, que es Adiantum lunulatum, es la reproducción asexual que presenta. Si pueden observar, esta es una fronda y en la punta de la fronda está surgiendo un nuevo rizoma. Entonces, esta es precisamente cuando esta fronda llega a tocar el suelo, comienza un proceso de diferenciación que le permite formar raíces y posteriormente el rizoma, y de ahí emerge una nueva fronda e incluso una planta completa. Entonces, esta ya es la característica definitiva de Adiantum lunulatum. Y aquí tenemos a Adiantum trapeciformis. La caracteriza principalmente la forma de pues sus pinas. Sus pinas van a tener esta forma de trapecio que al inicio no es tan marcado, pero si las vamos observando una por una vamos a ver que sí presentan esa forma. Además del tamaño y la forma de crecimiento, que su rizoma es corto y generalmente vienen como muy empacados cerca unos de otros. Y finalmente, Adiantum latifolium, que ya les había mencionado, sus pinas son más como triangulares, tienen los soros acomodados a todo lo que es el borde. Sus bordes son más como enteros, no son tan lobulados, y el número de ramificaciones que presentan, además de la textura, que es un poco más, no es tan membranoso como en el caso de los demás ejemplares, es un poco más duro, más rígido. Entonces esas son las características ya de Adiantum latifolium. La determinación taxonómica de las especies pues se va a basar precisamente en sus características morfológicas. Y todo esto que venimos explicando de presenta esta característica, no la presenta, se ha colocado en lo que se conoce como las claves dicotómicas. Entonces esas son como unas guías o como una especie de instructivo que te va diciendo qué características presenta y qué características no presenta. Y es lo que se maneja generalmente en la taxonomía.